Queridos hermanos, estamos nuevamente en una clase más de la materia de las cartas del apóstol Juan. En esta oportunidad, ya que Dios así lo permite, vamos a estar desarrollando una nueva lección. Y en este caso, pues nos toca desarrollar la lección número 7. Por lo tanto, hermanos y hermanas, sean bienvenidos entonces a una clase más de esta bonita materia, las cartas del apóstol Juan, deseando y esperando en Dios que Dios esté siempre bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, hermanos, que estén siempre ustedes con ánimo y siempre con esa buena disposición de crecer y aprender más acerca de esta materia de las cartas de Juan. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio. En el capítulo 4, tenga usted Biblia, hermanos, a la mano, por favor. Primera carta de Juan, el capítulo 4. Vamos a centrar, vamos a ubicar y vamos a dedicar nuestro estudio de esta lección número 7 de las cartas de Juan, de la primera carta de Juan. En el capítulo 4, el tema general, pues, permaneciendo en Dios. Hay que permanecer en Dios, pero hay que permanecer también en su amor, permaneciendo en Dios. Cuando permanecemos en Dios, permanecemos en su verdad, permanecemos en su palabra y permanecemos también en su amor. Hay que protegernos, hermanos, o hay que proteger el espíritu de verdad. Hay que proteger toda la sana enseñanza. Hay que proteger la verdad, la sana doctrina. Pero también hay que protegernos del espíritu del error, de toda enseñanza de error. Hay que protegernos. Vamos a estar desarrollando en el capítulo 4 y el versículo 1 la realidad sobre los falsos profetas, la realidad sobre los falsos profetas y la necesidad de probar a los espíritus. Eso será la parte que vamos a estar desarrollando en el capítulo 4 y el versículo 1. Juan nos presenta la realidad sobre los falsos profetas y también Juan nos habla acerca de la necesidad que es necesario probar los espíritus. Capítulo 4, versículo 1. Leamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu, fue la advertencia de Juan. Juan advirtió a la iglesia en contra de creer a todo espíritu, es decir, a toda enseñanza espiritual. Nunca debemos asumir que toda experiencia espiritual y cada demostración de poder espiritual, como algunos argumentan tener, es de Dios. Debemos probar, debemos de examinar las experiencias, debemos de probar y debemos de examinar los fenómenos espirituales para ver si realmente son de Dios. Si no, probad los espíritus. Esto es muy importante, ya que muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice Juan, ya en su tiempo. A pesar de que la iglesia primitiva tuvo una vida fuerte y una gran medida de pureza, Juan sabía que los falsos profetas y su mensaje eran reales en la iglesia primitiva. Lo mismo, hermanos, puede suceder ahora. Aun cuando haya una iglesia fuerte, aun cuando haya una iglesia con una medida grande de pureza, cada iglesia debe de tener cuidado, ¿verdad? En cuanto a la introducción de los falsos profetas. Probad los espíritus si son de Dios. Esta es una responsabilidad de cada cristiano, pero principalmente del liderazgo congregacional de los hermanos que están al frente de la congregación. Probar los espíritus es trabajo del cuerpo de Cristo, es trabajo de toda la iglesia. Este trabajo debe hacerse usando los dones de discernimiento. Hay que pedirle a Dios que nos dé
ese poder de discernir, ese poder de discernimiento que Dios ha dado a los cristianos en general, especialmente a los líderes de la congregación. Toda profecía debe de ser juzgada, probada o examinada de acuerdo con la Escritura. Nunca debería recibirse solo por su dramatismo o porque es dada por alguna persona en particular. Confiamos en el principio de que Dios nunca se va a contradecir a sí mismo y sabemos lo que Dios ha dicho en su palabra. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 y el versículo 21, leemos lo siguiente. Capítulo 1, versículo 20, 21. Entendiendo, dice Pedro, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dice, Dios nos dice en su palabra que la verdad, la verdadera profecía nunca es de interpretación privada o personal. Esto significa que habrá afirmaciones por parte del cuerpo de Cristo, aunque a lo mejor, probablemente, no todos confirman, pero debe de ser confirmada por la verdad, por todo el cuerpo de Cristo, aunque, como digo, a lo mejor no todos lo confirmen. Capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Aquí aprendemos cómo saber cuando habla un falso profeta, cómo saber, cómo darnos cuenta cuando habla un falso profeta. Versículo 2 al versículo 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo saber cuando habla un falso profeta? El mismo versículo lo dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una profecía y una enseñanza realmente presentará al verdadero Jesús. En los días de Juan, el tema era si Jesús había realmente venido en un cuerpo real de carne y hueso. Muchos decían que Jesús, siendo Dios, no podía realmente haber venido en cuerpo humano, porque Dios no puede tener asociación con esas materias, con cosas materiales e impuras. Esta declaración era dirigida contra alguna forma de docetismo, la perspectiva de que Cristo era un espíritu que solo parecía ser humano. Hoy en día, algunos grupos niegan que Jesús es Dios, como los testigos de Jehová, los mormones y los musulmanes. Pero en los tiempos de Juan, el tiempo cercano a la vida y ministerio de Jesús en la tierra, la gente no tenía problema creyendo que Jesús era Dios. Ellos tenían problema creyendo que él era un hombre real. Esa falsa enseñanza decía que Jesús era verdadero Dios, lo cual es correcto, pero un hombre imaginario o un fantasma. Hoy en día nos apasiona decir, Jesús es Dios y debemos estarlo, ¿verdad? Y debemos de estarlo o de tener esto muy claro. Pero no es menos importante decir, Jesús es un hombre, porque ambas, la deidad y la humanidad de Jesús, son esenciales para nuestra salvación. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algunos piensan que esta es la única prueba contra la falsa doctrina. Esta no es la única prueba, pero era el asunto que significativamente desafiaba a la iglesia en los tiempos de Juan. Hoy, una persona puede confesar que Jesucristo ha venido en carne, perfecto, y sin embargo negar que Él es Dios de la manera que la Biblia enseña, que Él es Dios. Están dando una falsa doctrina,
porque no están presentando al verdadero Jesús. Sigamos con nuestro estudio. El principio de presentar al verdadero Jesús es esencial para probar a los espíritus. Nadie que presente a un Jesús falso, uno que no es el de las Escrituras, puede considerarse un verdadero profeta. Existe gran curiosidad respecto al Jesús verdadero. Muchos académicos modernos dicen que quieren descubrir al Jesús verdadero, pero cuando dicen esto generalmente están diciendo, el Jesús verdadero no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es inventado. Necesitamos descubrir al Jesús verdadero detrás de los mitos de la Biblia. Nunca lo van a encontrar. Esta posición no solo es ignorante, ignorando la confirmada validez histórica del Nuevo Testamento, también es arrogante, claro, una vez que cualquier académico desecha o profesional desecha la evidencia histórica del Nuevo Testamento y de otros escritos antiguos confiables, solo pueden basar su entendimiento de Jesús en su propia opinión. Estos académicos o profesionales presentan sus opiniones sin fundamento, como que si fueran hechos eruditos. Este es el espíritu del anticristo. Ojo aquí, hermanos. Negar a Jesús verdadero es la base del espíritu del anticristo. Es que un anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, el cual ya mencionó Juan en el capítulo 2, 18 al 23. Este es el espíritu que se opone al Jesús verdadero y ofrece un Jesús sustituto. Al diablo no le importa para nada si usted conoce a Jesús o amas a Jesús o si oras a Jesucristo y cuando sea un Jesús falso, un Jesús inventado, un Jesús que no está allí y que por lo tanto no puede salvar. Es decir, porque muchos creen en Jesús, pero no en el Jesús de la Biblia. Y al diablo no le interesa, otra vez, si tú crees en Jesús, un Jesús que no es de la Biblia. Al diablo no le interesa, con tal que sea en un Jesús que no es bíblico, él está feliz, él está contento, pero esto no debe de ser así. Ahora ya está en el mundo, dice Juan, se encuentra siempre que se promueve un Jesús falso en lugar del Jesús verdadero de la Biblia. Capítulo 4 y el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La protección del Hijo de Dios, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Los hijos de Dios no necesitan temer al espíritu del anticristo, aunque deben de estar prevenidos de por qué tienen de él, prevenidos de él, porque tienen el espíritu de Dios en ellos. Primera de Juan 3:24. Este, este espíritu mayor es el que está en el mundo, Satanás y todos sus aliados. Mayor, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo, otra vez Satanás y sus aliados. El creyente tiene un recurso para la victoria, la vital presencia de Jesús en él, lo que hace posible tener victoria siempre. Si dependemos de él que está en vosotros, del que está en vosotros, en lugar de nosotros mismos. Este entendimiento otorga gran confianza, provee gran confianza y poder espiritual para que los que caminan en esta verdad, la victoria está asegurada. Ellos lo han vencido. Es una declaración positiva, no una esperanza deseada. Sigamos con nuestro estudio. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto significa que no hay cabida, no hay lugar para el temor en el creyente. Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es más grande que Jesús,
quien vive en nosotros. Él es mayor. Con anterioridad, con anterioridad en la carta, Juan mencionó la idea del mundo y su amenaza para la vida cristiana. Primera de Juan 2:15-17. Él presentó al mundo no como al globo terráqueo o la masa de humanidad a la que Dios ama, Juan 3:16, sino como la comunidad de humanidad pecaminosa que está unida en rebelión contra Dios. Aquí Juan sugiere que hay fuerzas de oscuridad espiritual que guían e influencian al mundo. Versículo 5, versículo 6. Bueno, creo que no voy a poder. Sí, quizás. Quiero ponerlo en rojito. Son los versículos, hermanos, que encontramos, que vamos leyendo o considerando. Versículo 6 y versículo 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ellos, ¿verdad? Ellos son del mundo. Los falsos profetas, los falsos maestros son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, somos de la verdad. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Un contraste entre los que están en el mundo y los que son de Dios. Ellos, ellos son del mundo. Aquellos que son del mundo se evidencian porque hablan del mundo y el mundo los oye. La influencia del mundo está evidente en sus palabras, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y el mundo los oye. Aquellos que son del mundo se evidencian porque el mundo los oye. No enfrentarán el rechazo que un hijo de Dios enfrenta por parte del mundo. Primera de Juan 3:1, porque son amigos del mundo. Y el mundo los oye, dice Juan. El cristiano siempre quiere hablar al mundo y llevarles el mensaje de Jesús. Es emocionante cuando el mundo escucha el mensaje, pero debemos de cuidar que no nos estén escuchando porque estemos hablando del mundo. Solo porque el mundo está escuchando el mensaje, no prueba que sea el mensaje de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Aquellos que son de Dios disfrutan comunión con otros creyentes. Ellos hablan un lenguaje común, de común con Dios y unos con otros, porque uno fluye del otro. Primera de Juan 1:3. Este lenguaje de comunión transciende el lenguaje cultural, clase de raza o cualquier otra barrera. Es un regalo verdadero de Dios. En sus doctrinas oficiales, la Iglesia Católica Romana ha declarado ser nos. En el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Pero Juan solo puede estar hablando de los apóstoles y su revelación autorizada en la Biblia. Cuando dice nos, cuando conocemos a Dios y somos de Dios, escuchamos lo que dice la Biblia, pero no haciendo referencia a la Iglesia Católica, sino haciendo referencia a la Iglesia de Cristo. Si esta fuera una charla individual, solamente la declaración sería presuntuosa, pero no lo es. Este es uno de los apóstoles, Juan, citando el testimonio colectivo de todos los apóstoles, plural, y haciendo de ese testimonio una medida de verdad y sana doctrina. El que no es de Dios no nos oye. Al entender quién escucha lo que Dios nos ha enseñado a través de los apóstoles, tal como está escrito en el Nuevo Testamento, nos ayuda a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si alguien escucha lo que Dios ha dicho en la Biblia, sabemos que tiene el espíritu de verdad. Si alguien no lo escucha, tiene el espíritu de error. Juan deja claro, Juan deja claro que error tiene una dinámica espiritual. No se trata de ser simplemente educado o inteligente. Alguien que sea muy educado, alguien que sea muy inteligente puede ser influenciado grandemente por el espíritu de error.
ya que el error tiene una dinámica espiritual. Mantenerse en el espíritu de verdad es un asunto espiritual. Nos mantenemos en el espíritu de verdad al agarrarnos de Jesús, aquel que dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Sigamos con nuestro estudio. El amor perfeccionado en nosotros. El amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 7 al versículo 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El llamado al amor, el llamado a amarnos. Amados, amémonos. La oración en el griego antiguo comienza de una manera impactante. Agapetoi, agapomen. Aquellos que somos amados, amemos. No se nos pide que nos amemos unos a otros para ganarnos o merecer el amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque somos amados por Dios y hemos recibido ese amor y vivimos en su luz. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El énfasis de Juan en el amor entre el pueblo de Dios. El énfasis de Juan en el amor entre el pueblo de Dios, mostrado en pasajes como Primera de Juan 2, 9 al 11, capítulo 3, 10 al 18, es poderoso. Aquí él muestra por qué es tan importante. Si el amor es de Dios, entonces aquellos que declaran ser nacidos de Dios y que declaran conocer a Dios deben poder amarse unos a otros en el cuerpo de Cristo, porque son nacidos de Dios y porque conocen a Dios. Una vez más, Juan insiste que hay algo otorgado al creyente cuando es nacido de Dios, un amor que antes no tenía, es puesto en su vida. Los cristianos no son solamente perdonados, son nacidos nuevamente por el Espíritu de Dios. Y conoce a Dios. Existen varias palabras en el griego antiguo que se traducen como conocer. Esta palabra específica para conoce, ginosco, es una palabra para el conocimiento por experiencia. Juan está diciendo que cuando realmente experimentamos a Dios, se mostrará por nuestro amor por unos por otros. Por supuesto, este amor, este amor no es perfeccionado en la vida del cristiano de este lado de la eternidad, pero aunque no sea perfecto, debe estar presente y debe de ir creciendo. No pueden realmente crecer en tu experiencia con Dios sin crecer también en amor unos por otros. Juan puede completamente decir, el que no ama no conoce a Dios. Si en tu vida no existe el amor realmente por el pueblo de Dios, entonces tu declaración de que conoces y experimentas a Dios no es verdad. El amor es de Dios. El amor del que Juan habla viene de la antigua palabra griega ágape. Es el concepto del amor que se da a sí mismo sin demandar ni esperar un pago. Es el tipo de amor que Dios ofrece. Como este tipo de amor como este es el tipo de amor de Dios, viene a nuestra vida a través de una relación con Él. Si queremos amarnos, si queremos amarnos unos a otros, más necesitamos acercarnos más a Dios. Toda relación humana es como un triángulo. Las dos personas en la relación están en la base del triángulo y Dios en el ángulo de arriba. Conforme a las dos personas se acercan a la parte alta del triángulo, más cerca de Dios, también se acercan más una a la otra. Las relaciones débiles se harán más fuertes cuando ambas personas se acercan al Señor. Muy bonita ilustración, muy bonito gráfico. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios.
Esto no significa que cada muestra de amor en el mundo puede venir solo de un cristiano. Aquellos que no son cristianos también pueden mostrar actos de amor, ya que el hombre fue creado a la imagen de Dios, una imagen que ha sido desfigurada, más no destruida, ha sido desfigurada, más no destruida por la caída. El hombre aún tiene la capacidad de amar, amor humano, aunque puede ser noble y puede ser altamente motivado, se queda corto si se resiste a incluir al Padre y al Hijo como los objetos supremos de su amor, porque Dios es amor. Esta es una gloriosa verdad. El amor describe el carácter y corazón de Dios, y Él es tan rico en amor y compasión que puede usarse para describir su ser. Dios es amor. Cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo todo acerca de Dios. El amor es un aspecto esencial de su carácter y da color a cada aspecto de su naturaleza, pero no elimina su santidad o su perfecta justicia. Por el contrario, debemos sabemos que la santidad de Dios está llena de amor y que su perfecta justicia está llena de amor. Todo lo que Dios hace de una manera u otra expresa su amor. Él no odia nada de lo que ha hecho. Él no puede odiar porque es amor. Él hace porque Él es amor. Él hace que el sol se levante para malos y buenos y envía la lluvia justa para justos e injustos. Él no ha hecho ningún ser humano para perdición. Nunca ha hecho imposible que un alma caída encuentre misericordia. El apóstol Pablo es prueba de eso, y nosotros mismos. Él ha dado la más alta prueba de su amor por toda la raza humana, por medio de la encarnación de su Hijo, quien probó la muerte para cada o por cada hombre. Que nunca se piense que ningún pecador está lejos del alcance de la divina gracia mientras se encuentre en la tierra de los vivientes. Estoy aquí para predicar un amor ilimitado, una gracia ilimitada para el más vil de los viles, para aquellos que no tienen nada que puedan merecer consideración de parte de Dios, hombres que debían de ser arrastrados al pozo sin fondo en este momento si la justicia les impusiera lo que merecen por sus fallos, escribió Spurgeon. Se crean problemas cuando tratamos de decir que el amor es de Dios. Esto porque el amor no define todo el carácter de Dios y porque cuando la mayoría de la gente usa el término amor, no están pensando en el amor verdadero, al estilo de Dios. Por el contrario, están pensando en un tipo de amor que solo valora ser amable, como pasarla bien, más que realmente querer lo mejor para la otra persona. La Biblia también nos dice que Dios es espíritu. Primera de Juan 4:24. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Y que Dios es fuego consumidor. Hebreo 12:29. Dios es amor. Son pocas las personas que realmente saben y creen que Dios es amor. Por cualquiera que sea la razón, la gente no recibe su amor, ni le permiten que transforme sus vidas. El conocer el amor de Dios de esta manera transformará nuestras vidas. Versículo 9 al versículo 11, capítulo 4 de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El significado del amor y cómo se aplica, hermanos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Esto nos muestra que el amor es lo que significa. El amor no solo se define por el sacrificio de Jesús, como se menciona en Juan 3:16, también se define como lo que el Padre dio. Fue un sacrificio para el Padre enviar a la segunda persona de la Trinidad y un sacrificio derramar
el juicio que nosotros merecíamos sobre Dios el Hijo. Necesitamos apreciar esto completamente y recibir el amor paternal de Dios. Algunos de nosotros, por alguna razón, hemos llegado a pensar en Dios, el Padre, como alguien lejano y malvado, tal vez como se le llama, Dios enojado del Antiguo Testamento. En esta manera equivocada de pensar, muchos se imaginan que prefieren al amable y amoroso Jesús, pero el Padre nos ama también, y el amor que Jesús mostró en su ministerio era el mismo amor que Dios el Padre tiene por nosotros. Podemos recibir poder sanador en el amor de nuestro Padre, que envió a su Hijo unigénito al mundo, dice. Juan tiene cuidado de llamar a Jesús Hijo unigénito. Este título especial significa que Jesús tiene el título del Hijo único y que Jesús y el Padre son de la misma esencia. El término crear se utiliza para describir algo que viene de alguien, pero no que, pero que no es el de la misma esencia o naturaleza. Un hombre puede crear una estatua igualita a él, pero nunca será humana. Sin embargo, usamos el término engendrar para describir algo que es exactamente igual a nosotros en esencia y naturaleza. Somos hijos e hijas adoptados de Dios, pero no somos de la misma esencia y naturaleza que Dios. Nosotros somos humanos, pero Jesús es el único unigénito engendrado, lo cual significa que su título de hijo es diferente al nuestro. Él era y es de la misma esencia y naturaleza que Dios el Padre. Nosotros somos seres humanos. Él es un ser Dios, quien añadió humanidad a su deidad. Para que vivamos por Él, dice Juan. El amor del Padre no solo se mostró al enviar al Hijo, sino también en lo que con ellos se logró para nosotros. Trajo vida a todos los que confían en Jesús y en su obra, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación tiene la idea de un sacrificio que quita la ira de Dios. Muy bonita declaración. Dios justamente nos consideró lejos de Él como el objeto de su juicio. Éramos rebeldes y enemigos y aún así no lo sabíamos. Pero en la cruz tomó el castigo que nuestros pecados merecían. Su sacrificio quitó el juicio que nosotros deberíamos haber recibido. Podemos fácilmente pensar como esto muestra el amor de Jesús, pero Juan quiere que entendamos que también muestra el amor del Padre. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que vivamos por Él. La grandeza, la grandeza del amor, la grandeza del amor de Dios se muestra no solo al salvarnos del juicio que merecíamos, pero también al querer que vivamos por Él, vivimos por Él. Esta es una grandiosa manera de definir nuestra vida cristiana, vivir por Él. Dios envió a su Hijo unigénito. Esto muestra el amor de Dios, porque el amor da lo mejor. No hay nada mejor que Dios el Padre pudiera dar a la humanidad perdida que el regalo del Hijo de Dios mismo, como Pablo lo describe, según de Corintios 9:15. Jesús era el regalo indescriptible del Padre. Si tenía que hacer reconciliación entre Dios y el hombre era el que debería de haber enviado a Dios. El ofensor debió haber sido el primero en buscar el perdón, es decir, el hombre. El más débil debió haber rogado al mayor, es decir, Dios, por ayuda, es decir, perdón, el hombre, por ayuda a Dios. El pobre debió haber pedido a aquel que distribuye las almas, pero aquí está el amor que Dios envió. Él fue el primero que envió embajada de paz, según escribió Spurgeon. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Permítanme un momento. Quiero cargar la computadora que se me ha descargado. A ver si podemos conectar.
Creo que ya. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto muestra el amor de Dios una vez más. Podía haber sido suficiente amor que el Padre enviara al Hijo y no a un ángel de menor categoría, ¿verdad? Pero Él envió al Hijo, no en una misión para encontrar hechos o en una misión de solamente compasión. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Si Dios hubiera enviado a Jesús únicamente para enseñarnos sobre sí mismo, eso hubiera sido suficientemente maravilloso, hubiera sido mucho más de lo que merecíamos. Si Dios hubiera enviado a Jesús únicamente para que fuera nuestro ejemplo, eso hubiera sido bueno también y hubiera tenido valor. Pero lo maravilloso es que Dios no se detuvo allí, sino que envió a su Hijo, no solo a enseñarnos, ni a ser nuestro ejemplo, sino a morir la muerte de un criminal para salvarnos del pecado. Por nuestros pecados, como dice. Esto muestra el amor de Dios. Dios dio a su Hijo para morir y para morir por pecadores. Podemos pensar en alguien pagando un gran precio para salvar a alguien que lo merece, alguien bueno, alguien noble, alguien que hubiera hecho mucho por esta persona, pero Dios hizo hizo todo esto por rebeldes, por pecadores, por aquellos que le habían volteado la espalda. Pero ¿quién entre nosotros pensaría en entregar a su hijo para morir por su enemigo, por alguien que nunca le hizo un favor, sino que lo trató con ingratitud, que rechazó muestras de ternura y con perversidad endureció su cuello? Ningún hombre lo podría hacer. En esto consiste el amor real, amor ágape. No es definido por nuestro amor por Dios, sino por su amor por nosotros. Su amor por nosotros inicia nuestra relación de amor con Él. Nuestro amor solo responde a su amor por nosotros. No podemos amar a Dios de la manera que debemos, a menos que estemos recibiendo y viviendo en su amor. Nuestro amor por Dios realmente no dice nada grandioso de nosotros. Es solo la respuesta de sentido común al conocer y recibir el amor de Dios. Si Dios nos ha amado así, habiendo recibido este amor de Dios, somos dirigidos a amarnos unos a otros. Este patrón de recibir de Dios o este ejemplo y después dar a otros era familiar para Juan 13:14. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y les mostró tan grande amor y servicio, podíamos haber esperado que concluyera señalando a sus propios pies y preguntando quién entre ellos iba a hacer con él como él había hecho con ellos. Y en lugar de eso, Jesús dijo, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. La manera adecuada de amar a Dios en respuesta a su amor por nosotros, es salir y amarnos unos a otros. Este amor llevará a una acción práctica. Alguien te ha ofendido, busca reconciliación. Oh, pero yo soy el ofendido. Igual fue Dios y Él fue y buscó reconciliación. Hermano, haz lo mismo. Oh, pero he sido insultado. Dios también lo fue. Sin embargo, Él envió. Oh, pero que Él es tan indigno, igual que eres tú. Pero Dios te amó y envió a su Hijo, según escribió Spurgeon. Son pensamientos, verá, algunos de los pensamientos. Si nos amamos unos a otros, ¿cómo podemos decir que hemos recibido el amor de Dios? Vea, si no nos amamos unos a otros, ¿cómo podemos decir que hemos recibido el amor de Dios y que hemos nacido de Él? El amor es la prueba que se nos enseñó que buscáramos. Si tuviéramos una tubería tapada, el agua seguiría llegando a ella, pero nunca saldría por el otro lado. Esa tubería sería inservible, necesitaría cambiarla de igual manera.
Dios pone su amor en nuestras vidas para que fluya hacia afuera. Queremos que el Señor nos limpie y nos llene para que su amor pueda fluir a través de nosotros. Versículo 12. Dice el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona. Y su amor se perfecciona en nosotros. Juan 12. Viendo a Dios a través de la evidencia del amor. Qué interesante, ¿no? La naturaleza de una relación de amor con Dios. Viendo a Dios, lo vamos a ver a través de la evidencia del amor. O la evidencia del amor es una prueba realmente de poder ver a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan relata un principio. Juan relata un principio básico sobre Dios el Padre, que nadie ha visto jamás a Dios. Cualquiera que diga que ha visto a Dios el Padre está hablando por lo menos desde su imaginación, porque Juan claramente declara: nadie ha visto jamás a Dios. Hablando de Dios el Padre, Pablo escribió en 1 Timoteo 1:17: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿verdad? Es invisible. Jesús declaró de Dios el Padre: Dios es espíritu, Juan 4:24, dejando ver que Dios el Padre no tiene un cuerpo tangible como que pueda ser visto. Él sabe que Dios el Padre es invisible. Debería hacernos más humildes en nuestra relación con Él. Dios el Padre no es completamente conocible por nosotros. No podemos entender completamente a Dios ni conocer sus secretos. Él está más allá de nosotros, por supuesto. Nadie ha visto a Dios, al Espíritu Santo tampoco, aunque se ha representado a sí mismo de diferentes maneras. Y así, ciertamente Dios, el Hijo Jesucristo, perdón. Y así ciertamente Dios, de hacer ciertamente Dios, el Hijo Jesucristo ha sido visto. Juan mismo testificó de esto en primera de Juan 1:1 al 3. Pero Dios, el Padre, verdaderamente se puede decir: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esta es una declaración. Esta es una declaración, permítanme, pues esta es una evidencia, ¿verdad?, más grande de la presencia y de la obra de Dios en nosotros. Amor, ya que nadie ha visto jamás a Dios, esto provee una evidencia de la presencia de Dios. No podemos ver a Dios porque es invisible, pero podemos entender lo que es el amor. Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia y la obra de Dios es el poder. Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia y de la obra de Dios es la popularidad. Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios es sentimientos apasionados. Pero la mayoría, pero la mayor evidencia de la presencia y la obra de Dios es el amor. Donde Dios está presente y obrando, habrá amor. En ocasiones Jesús parecía débil y falto de poder, pero él siempre estaba lleno de amor. En ocasiones Jesús no era popular en absoluto, pero él siempre estaba lleno de amor. En ocasiones Jesús no inspiraba en la gente sentimientos apasionados, pero él siempre estaba lleno de amor. El amor era la constante mayor evidencia de la presencia y obra de Dios en Jesucristo. Su amor se ha perfeccionado en nosotros, perfeccionado. Utiliza la palabra griega teloio, la cual no significa perfecto, sino maduro y completo. Si nosotros nos amamos unos a otros, entonces el amor de Dios es maduro y completo en nosotros. Juan regresa con la evidencia, Juan regresa con la idea conocida. Si realmente caminamos en el amor que Dios tiene por nosotros, será evidente
será evidente en nuestro amor unos por otros. El cristiano maduro será conocido por el amor. Una vez más, la verdadera medida de la madurez no es la imagen de poder, popularidad o sentimientos apasionados, sino de la presencia del amor de Dios morando en nuestras vidas y que es dada a otros. Vamos a Primera de Juan, vamos al versículo 13 hasta el versículo 15. Permítanme un momento. Versículo 13 al versículo 15 dice así: En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Miramos aquí la seguridad de la obra de la Trinidad en nosotros. Conocemos que permanecemos en Él. Al empezar con las palabras en esto, ¿verdad? Juan conectó el pensamiento de este versículo directamente con el anterior. Podemos conocer por experiencia que vivimos en Dios si su amor ha sido perfeccionado en nosotros, y sabemos que su amor ha sido perfeccionado en nosotros si nos amamos unos a otros. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Permanecer en Jesús no es trabajo de una sola parte. Nosotros batallando para permanecer en Él y Jesús tratando de escapar de nosotros, así como es verdad que nosotros debemos permanecer en Él, también es verdad que Él permanece en nosotros. Jesús dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. En primera de Juan 15:7 él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, una de las maneras en que Jesús permanece en nosotros, vive en nosotros, es a través de su palabra. Nos ha dado de su Espíritu. Juan mencionó la obra del Espíritu Santo en nosotros en este punto por dos conexiones importantes. Primero, Él es Espíritu. Él es el Espíritu de Dios en nosotros, quien es la presencia de Jesús que permanece en nosotros. Segundo, es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, lo que se hace posible en nosotros, que nosotros conozcamos que permanecemos en Él. Como Pablo lo menciona en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da esta seguridad. Hemos visto y testificamos. La palabra hemos, quienes dan testimonio en este versículo son aquellos que originalmente vieron a Jesús, testigos de su presencia. Ellos conocieron que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, refiriéndose a los apóstoles. Hemos visto y testificamos, hablando como quien tiene el Espíritu de Dios, nos ha dado de su Espíritu. Juan declara tres verdades esenciales sobre quién es Dios y cómo nos salva. Número uno, que el Padre ha enviado al Hijo. Número dos, que él fue enviado como el Salvador del mundo, sabiendo y conociendo que Jesús es el fundamento para permanecer en Él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice, Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. No es suficiente saber los hechos sobre quién es Jesús. Debemos confesar la verdad. La idea detrás de la palabra confesar es estar de acuerdo con. Debemos estar de acuerdo con Dios sobre quién es Jesús y descubrimos lo que Dios dice sobre Jesús en la palabra de Dios. Se puede saber algo sin estar de acuerdo con ello. Dios demanda que realmente estemos de acuerdo. Aunque Juan ha estado escribiendo mucho sobre el amor, no ignora el tema de la verdad. Juan no piensa que sea suficiente que una persona tenga cierto tipo de amor en su vida
si no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. No se trata de decir de decidir entre amor o verdad. Debemos de tener ambas cosas, amor y estar y permanecer en la verdad, porque Jesucristo es también la verdad. El reconocer que Jesús es el Hijo de Dios no es solamente hacer una declaración sobre su estatus metafísico, sino expresar obediente confianza en aquel que posee tal estatus. Creer en Cristo y amar a los hermanos no son condiciones para que podamos permanecer en Dios. Más bien son evidencias del hecho de que Dios ya ha tomado posesión de nuestras vidas para hacer esto posible. Versículo 16. La respuesta del cristiano a Dios y su amor. ¿Cómo responde el cristiano? Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esta es la respuesta apropiada del cristiano ante quién es Dios y cómo nos ama. Somos llamados a tomar el amor y la gracia que Dios ofrece, conocerlas por experiencia y creerlas. De eso es de lo que se trata, tener comunión con Dios. La gente responde a Dios de diferentes maneras. Algunos responden con un sentido de superioridad. Soy tan grandioso, hasta Dios me ama. Algunos responden con duda. ¿Puede Dios amarme verdaderamente? Algunos responden con maldad. Dios me ama, así que puedo hacer lo que me dé la gana. Dios quiere que respondamos conociendo por experiencia y creyendo el amor que Dios tiene para con nosotros. El cristiano debe saber y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Habría que considerar qué se necesitaría para que dejaran de creer que Dios los ama. Pablo sabía que nada lo podía separar del amor de Dios, que era en Cristo Jesús. Romanos 8:35 al 39. Y cada cristiano debería tener la misma confianza. Sentir el amor de Dios es algo muy precioso, pero creerlo cuando no lo sientes es más noble, según escribió también Spurgeon. El que permanece en Dios y Dios en él. El cristiano que tiene este tipo de relación con Dios estaría virtualmente sumergido en el amor de Dios. Se convierte en su medio ambiente, su lugar de morada. Versículo 17 al versículo 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Se ha perfeccionado el amor. Para perfeccionado. Juan no solo utiliza la palabra griega teleio, que tiene la idea de madurez y completo. Él escribe teleio, hablando del amor que es perfectamente perfecto o completamente completo. En el día del juicio, aquí es cuando se demostrará la obra de amor en nosotros completamente. Ahora conocemos el amor de Dios hasta cierto punto, pero lo conoceremos completamente en el día del juicio. Puede que sepas ahora que eres un pecador, pero realmente lo sabrás más completamente en el día del juicio. Puede que sepas ahora por ti mismo no eres mejor que aquellos que van a ir al infierno, pero realmente lo sabrás en el día del juicio. Puede que sepas ahora la realidad del infierno, pero realmente lo sabrás mejor en el día del juicio. Puede que sepas ahora que la grandeza de la salvación de Jesús, pero realmente la sabrás más completamente en el día del juicio.
para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto muestra la grandeza de la obra de Dios en nosotros. Pudiéramos estar satisfechos con apenas sobrevivir el día del juicio, pero Dios quiere llenar nuestras vidas con su amor y su verdad, de tal manera que tengamos confianza en el día del juicio. La Biblia dice que un día toda la humanidad se reunirá delante del gran trono blanco para enfrentar el juicio. Este día viene. El día del juicio está establecido en el calendario de Dios como todos los demás días de la historia. Y Él sabe el año, Él sabe el mes, Él sabe el día y Él sabe la hora. Algunos piensan que llegarán allá y juzgarán a Dios. Cuando vea a Dios, tengo algunas preguntas para hacerle, pero esas son tonterías. La única manera de tener confianza en el día del juicio es recibir y caminar en el amor transformador de Dios hoy. Confianza en el día del juicio. ¿Cómo puede alguien tener tal confianza? Podemos imaginarnos a Jesús teniendo esa confianza delante del trono de Dios, pero nosotros, sin embargo, si permanecemos en Él y Él en nosotros, 1 Juan 4:13, nuestra identidad está ligada a Jesús. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Jesús ahora? Él es glorificado, justificado, por siempre justo y sentado a la derecha de Dios, el Padre. Espiritualmente podemos tener esa misma posición ahora mientras estamos en el mundo, porque como Él es, así nosotros somos en este mundo. Ciertamente esta gloria está en nosotros en forma de semilla. No ha sido desarrollada completamente en lo que llegará a ser, pero está allí y su presencia se demuestra por nuestro amor unos por otros y nuestro estar de acuerdo con la verdad de Dios. Y todo eso nos sirve para darnos confianza. El amor, en el amor no hay temor. El amor no hay temor. El amor completo, perfeccionado, significa que que no nos acobardamos en el temor delante de Dios, con pavor de su juicio, ni ahora ni en el día del juicio. Sabemos que todo el juicio que merecíamos, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Jesucristo en la cruz. ¿Y qué hay con los muchos pasajes en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, tales como Eclesiastés 12:13, 1 de Pedro 17, en donde se nos dice que debemos de temer a Dios? Bueno, ojo aquí. El temor del cual Juan está hablando aquí no es la reverencia que debemos tener a Dios, sino el tipo de temor que involucra tormento. Ese tipo de temor agonizante que roba nuestra alma, que roba a nuestra alma todo gozo y confianza delante de Dios. Es el temor opuesto a la confianza en el día del juicio. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nuestra relación con Dios está marcada por este temor que atormenta, se demuestra que no hemos sido perfeccionados, o sea, completos y maduros en su amor. Charles Spurgeon fue un hombre que predicó la palabra de Dios y que tenía cuidado de no repetir constantemente el mismo tema. Sin embargo, él predicó 5 sermones impresionantes sobre las siguientes 10 palabras. La razón de nuestro amor, verdad de nuestro amor por Jesús, versículo 19. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos. La razón de nuestro amor por Jesús. ¿Cuál es la razón de nuestro amor por Jesús? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esa es la razón. Y esta grande declaración, Juan empieza por mencionar lo que hay en el corazón de cada verdadero seguidor de Jesucristo, simple y sencillamente puesto. Nosotros le amamos. Este es un hecho para para cada verdadero seguidor de Jesús. No hay excepción a esta regla. Si un hombre no ama a Dios, tampoco es nacido de Dios. Muéstrame fuego sin calor
y después podríamos mostrarte que la regeneración no produce amor a Dios, según Spurgeon. En algunos, en algo que todo cristiano debe proclamar sin temor, le amo a Jesús. Puede decirlo, ¿verdad? ¿Te avergüenzas de decirlo? ¿Puedes decir, yo amo a Jesús? No puede, no puedo imaginarme a un verdadero hombre diciendo, yo amo a Cristo, pero no quiero que los demás lo sepan. Podrían burlarse de mí. Esa sería una razón para reírse de él, o más bien de llorar por él. Temor a que se burlen de ti. Ese es un temor cobarde, según Spurgeon. Veamos a través de las páginas de la historia. Pregunta a los hombres y mujeres más nobles quién ama a Cristo. Y en un momento desde los oscuros pozos salen los lamentos, nosotros le amamos. Y de aquellos que fueron quemados vivos vienen las mismas respuestas, nosotros le amamos. Si pudiéramos caminar por los miles de catacumbas en Roma, y si los santos que murieron de quienes el polvo permanece allí pudieran de repente despertar, todos ellos gritarían, nosotros le amamos. Los hombres más valientes y mejores, las mujeres más nobles y puras, todos en un mismo sentir, entonces seguramente tú no te avergonzarás y darás un paso al frente para decir, pongan mi nombre junto al de ellos, según Spurgeon. Él nos amó primero. Este versículo no solo declara nuestro amor por Jesús, también nos dice cuánto nos amó. Algunas personas se imaginan que Jesús nos amó porque él sabía que le amaríamos y tendríamos fe en él, pero él os amó antes de eso, aún antes de que el mundo fuera creado, cuando nuestra existencia estaba solamente en la mente y corazón de Dios. Jesús nos amó. Nos amó aun cuando éramos pecadores. Todos hombre ha sido salvado, o que ha sido salvado, tuvo que venir a Dios, no como alguien que le amaba, sino como pecador, y tuvo que creer en el amor de Dios por él como pecador. Jesús te amaba cuando vivías descuidadamente, cuando rechazabas su palabra, cuando tu rodilla no se doblaba en oración. Él amó a algunos de ustedes cuando estaban en la pista del baile, en el teatro o en el burdel. Él te amó cuando estabas en la puerta del infierno y tomabas condenación en cada sequía. Él te amó cuando no podías haber estado peor o más lejos de él. Maravilloso, oh Cristo, es tu amor, podríamos decir. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Este versículo nos dice de dónde viene el amor de Jesús. Viene de él. Nuestro amor por Dios siempre es él la respuesta de su amor por nosotros. Él inicia y nosotros respondemos. Nunca tenemos que acercarnos a Dios. Nunca tenemos que acercar a Dios a nosotros. Por el contrario, Él nos acerca a sí mismo. Le amamos porque nos damos cuenta de que Él nos ha amado. Le amamos desde un sentido de obligación y gratitud. Le amamos desde la influencia de su propio amor, del amor derramado en nuestros corazones. Procede nuestro amor a Él. Es la semilla donde nuestro amor germina. En ocasiones es común decirle a los niños en la escuela dominical que la manera para ser salvos es amar a Jesús, lo cual no es cierto. La manera de ser salvos para un hombre, mujer o niño es confiar en Jesús por el perdón de pecados, para el perdón o por el perdón o para el perdón de pecados, y después confiando en Jesús viene pues el amor como fruto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo nos dice por qué amamos a Jesús y cómo podemos amarle más. Dice, no permitas que el diablo te tiente a creer que Dios no te ama porque tu amor es débil. Porque si de alguna manera puede debilitar tu fe en el amor de Dios por ti, cortará y minimizará la fluidez de las corrientes que te nutren de la santa gracia del amor de Dios.
No debemos forzarnos a amar a nuestro Señor, sino primero mirar el amor de Cristo, porque su amor por nosotros engendrará en nosotros amor hacia Él. Sé que algunos de ustedes se afligen porque no pueden amar a Cristo como ustedes quisieran y se inquietan por ello. Olvídense de su amor por Él y solo piensen en su gran amor por nosotros, por ustedes. Entonces inmediatamente su amor vendrá a ser más parecido a los que ustedes desean que sean. Él nos amó primero. Esto quiere decir que es verdad que Él nos amó ahora. ¿Lo crees? O si verdaderamente crees en Él, que crees que Él te ha amado tanto, siéntate, piensa y dite a ti mismo, Jesús me ama, Jesús me escogió, Jesús me redimió, Jesús me llamó, Jesús me ha perdonado, Jesús me ha llevado en unidad con Él. Versículo 20 y el versículo 21. El mandamiento a amar. Si alguno dice yo amo y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento, a amarnos. Si alguno dice yo amo a Dios, con frecuencia es más fácil proclamar un amor por Dios, porque eso involucra una relación privada con Dios invisible. Pero Juan acertadamente insiste que nuestra declaración de amar a Dios es falsa si no amamos también a nuestro hermano y que este amor debe ser mostrado. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por esta medida crucial, Jesús dijo que el mundo podría medir el nivel de nuestro discipulado por la medida de nuestro amor por unos por otros. En esto conocerá todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Juan 13:35. Existe una diferencia entre el amor del hombre y el amor divino. Estos versículos son el equivalente de decir que una persona no puede practicar el amor ágape a menos que primero haya practicado el amor filial. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Tenemos el mandamiento de amar, aunque el amor fluye como resultado de permanecer en relación con Dios y de haber nacido de él, también involucra un aspecto esencial de nuestra voluntad. Por lo tanto, nos ha dado el mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo. Al ser nacidos de Dios y permanecer en Él, tenemos la habilidad de amar, pero es una decisión de nuestra voluntad el acercarnos a esa fuente y dársela a otros. Por lo tanto, nos es dado el mandamiento de amar. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por esta razón, hermanos, hermanas, la excusa simplemente no puede amar a esa persona. Simplemente no puedo amar a esa persona o cualquier excusa como esta no es válida. Si somos nacidos de Él y permanecemos en Él, entonces los recursos del amor están allí. Depende de nosotros que respondamos a su mandamiento con nuestra voluntad y todo nuestro ser. El que ama a Dios, ame también a su hermano. También podemos aprender cómo amar a Dios amando a otras personas. Si se podría decir, quiero amar más a Dios, quiero crecer en mi amor por Él, pero ¿cómo puedo amar a un Dios que es invisible? Dios nos diría, aprende a amarme, a quien no puede ver, a quien no puede ver, no puedes ver, amando a mis hijos, a quienes puedes ver. Jesús dijo en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios se agrada más cuando te reconcilias con tu hermano que si le traes un sacrificio de alabanza. Interesante, hermano, bonito capítulo, ¿verdad? Que hemos aprendido en esta lección número 6, número 7.
Así que, hermanos, así terminamos nuestra lección número 7 basada en el capítulo 4. Ya casi estamos finalizando la primera carta, hermanos. En la próxima lección finalizamos, pues, la primera carta y luego, pues, entramos en las siguientes lecciones para poder darle fin a la segunda y a la tercera carta. Siempre está la tarea de la séptima lección para que usted pueda leerla, para que usted pueda analizarla, mire el video, estudie también la lección que yo mando de manera digital y luego, hermano, usted dispóngase a contestar su tarea. Un placer, un privilegio. Siempre me alegra estar con ustedes, hermanos, creciendo juntos, porque aquí estamos creciendo juntos. Yo tengo que estudiar, tengo que investigar para poder presentar a ustedes la clase, la lección, y luego ustedes pues hacen lo mismo, ¿no? Hacen de la misma manera, así que vamos aprendiendo juntos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a sus congregación y gracias, pero muchas gracias por haber estado conmigo en esta lección 7 de las cartas del apóstol Juan. Ha sido un privilegio y un placer haber estado con ustedes una vez más y nos miramos en la octava lección, si la voluntad de Dios así lo permite. Bendiciones para todos.